Escuché el sonido nauseabundo del pop antes de sentir el dolor. Mi hermano mayor, James, me había torcido el brazo detrás de la espalda porque me había negado a prestarle mi laptop otra vez. La última vez que la tomó, la había vendido para apostar. Deja de ser tan dramática, Emily, suspiró mamá mientras yo me agarraba el hombro derecho, con lágrimas corriendo por mi rostro. James solo está jugando. Ya sabes cómo son los hermanos. Pero James, de 24 años, no estaba jugando. A mis 17 años, estaba harta de ser su saco de boxeo. Harta de las excusas. Harta de que mamá pretendiera que esto era comportamiento normal entre hermanos. Esta vez, sin embargo, no había manera de ocultarlo. Mi hombro estaba claramente dislocado, colgando en un ángulo incómodo que incluso hizo que mamá se detuviera. Está bien, murmuró, tomando sus llaves del coche. Vamos a la sala de urgencias, pero recuerda, fue un accidente. No queremos que la gente se haga ideas equivocadas sobre nuestra familia. James sonrió desde el sofá, ya de vuelta en su teléfono. Perdón, sis, gritó, sin sonar arrepentido en lo más mínimo. Solo deberías haberme dado la laptop. El camino al hospital memorial fue tenso. Mamá practicaba la historia conmigo. Estaban jugando, se pusieron un poco bruscos, pero todo era en broma, ¿verdad, Emily? Me quedé en silencio, concentrándome en mantener mi brazo quieto mientras cada bache en el camino enviaba olas de dolor a mi hombro. Era la tercera vez en 8 meses que sentía este dolor en particular, pero la primera vez que mamá accedía a llevarme al hospital. Normalmente solo me daba hielo y me decía que aguantara. La sala de urgencias estaba ocupada, pero aparentemente un hombro dislocado requería atención inmediata. Una enfermera me llamó mientras mamá todavía llenaba los papeles. Se presentó como Jenny y me ayudó a ponerme una bata. ¿Puedes decirme cómo pasó esto?, preguntó, con ojos amables y observadores. Antes de que pudiera responder, mamá irrumpió en la sala. Oh, solo un juego típico entre hermanos, dijo con una risa forzada. Su hermano a veces no sabe cuánta fuerza tiene. La expresión de Jenny no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Tomó mis signos vitales y los anotó en mi expediente, luego dijo que el Dr. Andrews llegaría en breve. El Dr. Andrews era más joven de lo que esperaba, tal vez a mediados de los 30, con gafas y un aire tranquilo. Se sentó frente a la computadora y empezó a revisar mi expediente. Vi cómo fruncía el ceño, haciendo clic de pantalla en pantalla. Veo que has estado aquí antes, dijo cuidadosamente. Varias veces. De hecho, 3 visitas a atención urgente por lesiones en el hombro en los últimos 8 meses, más 2 visitas a urgencias por esguince de muñeca y costillas magulladas. Mamá se movió en su silla. Emily es muy activa. Hace deportes. ¿Qué deportes?, preguntó el Dr. Andrews, mirándome directamente. No hago deportes, admití, evitando la mirada de advertencia de mamá. El Dr. Andrews asintió, tomando nota en mi expediente. Quisiera examinar tu hombro ahora. Señora Parker, ¿podría salir un momento? Protocolo del hospital para examinar a pacientes adolescentes. Eso es ridículo, protestó mamá. Soy su madre. No obstante, es nuestra política, dijo con firmeza. La enfermera la llevará a la sala de espera. Una vez que mamá se fue, el comportamiento del Dr. Andrews cambió por completo. Emily, dijo con suavidad. Necesito que seas honesta conmigo. Estas lesiones no son por jugar, ¿verdad? Algo en su voz, en la forma en que me miraba como si realmente me viera, rompió el muro que había construido alrededor de mi miedo. Mi hermano James, susurré. Se enoja, toma cosas cuando digo que no. El Dr. Andrews asintió, con el rostro serio. ¿Desde cuándo pasa esto? Desde que papá murió, hace 3 años, dije, dejando que las palabras salieran. Mamá dice que solo está de luto, que no lo hace a propósito, pero hoy, mi laptop. La necesito para la escuela y él quiso llevársela. Y cuando dije que no, me dislocó el hombro. El Dr. Andrews terminó de escuchar y comenzó a examinar mi lesión con cuidado. Emily, este patrón de lesiones no es normal. Esto no es lo que hermanos que se quieren hacen entre sí, sin importar lo que diga tu mamá. Lo sé, dije, apenas audible. Pero mamá no escucha. Dice que los problemas familiares deben quedarse en la familia. El Dr. Andrews me miró directamente a los ojos. Esto ya no es solo un problema familiar.
Esto es abuso. Y como médico, tengo la obligación legal de reportarlo. Pero más que eso, quiero ayudarte. ¿Me dejarías? Por primera vez en 3 años, alguien ofrecía ayuda real, no excusas ni soluciones temporales. Miré hacia la puerta, pensando en mamá en la sala de espera con sus explicaciones listas y James en casa, probablemente ya planeando su próximo préstamo de cosas. Respiré hondo, hice una mueca por el dolor y asentí. Sí, dije. Por favor, ayúdame. El doctor Andrews trabajó rápido. Mientras se preparaba para recolocar mi hombro, pidió a la enfermera Jenny que trajera a una trabajadora social llamada señora Torres. La medicación para el dolor hacía que todo se sintiera un poco irreal, pero no podía quitar la sensación de alivio de finalmente decirle la verdad a alguien. Tu hermano tiene un historial documentado de comportamiento violento, dijo la señora Torres, revisando su tablet. 2 cargos por agresión que fueron retirados y una orden de restricción por parte de una exnovia. No sabía de la orden de restricción, pero no me sorprendió. James siempre había sido bueno haciendo que los demás le tuvieran miedo mientras convencía a mamá de que él era la víctima. Mamá nunca me va a creer, dije, haciendo una mueca mientras el doctor Andrews comenzaba el procedimiento para recolocar mi hombro. Dirá que intento arruinarle la vida a James. 1, 2, 3, contó el doctor Andrews, luego manipuló mi brazo. Hubo otro pop y de repente mi hombro volvió a su lugar. El alivio fue inmediato, aunque quedó un dolor profundo. La creencia de tu madre no es necesaria, explicó la señora Torres mientras el doctor Andrews aseguraba mi brazo en un cabestrillo. La evidencia de lesiones repetidas combinada con tu declaración es suficiente para que tomemos medidas. Eres menor y tenemos el deber de protegerte. Un oficial de policía llegó a tomar mi declaración. La oficial Chen fue paciente, dejándome contar mi historia a mi propio ritmo. Le hablé sobre la laptop, pero también sobre las otras veces, el dinero de cumpleaños prestado, los proyectos de arte destruidos, las amenazas si contaba algo. El comportamiento permisivo de tu madre es parte del abuso, explicó la oficial Chen. Ella no te protege, lo que la hace cómplice. Mientras tanto, mamá se alteraba cada vez más en la sala de espera, exigiendo verme e insistiendo en que todo era un malentendido. Tenemos opciones, dijo la señora Torres. Tu tía en Portland está dispuesta a cuidarte. Ya nos comunicamos con ella. La tía Sara, hermana de mamá, había dejado de visitar después de discutir con mamá sobre el comportamiento de James. Ella lo había visto claramente desde hace años, pero mamá la acusó de querer dividir a la familia. James será arrestado, añadió la oficial Chen. Con tus lesiones documentadas y tu declaración, tenemos suficiente para acusarlo de agresión. Las siguientes horas pasaron como un borrón. Mamá finalmente irrumpió en la sala, pero para entonces todo ya estaba en marcha. Alternaba entre rogarme que retirara mi declaración y amenazarme con abandonarme. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Lloraba. Ha tenido un tiempo muy difícil desde que murió tu padre, señora Parker. Su hijo ha estado abusando sistemáticamente de su hija, interrumpió firmemente el doctor Andrews. Estas radiografías muestran trauma repetido en su articulación del hombro. Esto no es rivalidad entre hermanos. Es agresión. No entiendes a nuestra familia, gritó mamá. Entiendo lo suficiente, respondió él con calma. Entiendo que Emily necesita protección, y si usted no se la da, nosotros lo haremos. La oficial Chen recibió noticias de que James había sido arrestado en nuestra casa. Encontraron mi laptop en su coche junto con recibos de una casa de empeño que mostraban un patrón de venta de objetos robados. La tía Sara ya venía en camino desde Portland. La señora Torres me ayudó a empacar una maleta de mi casa, acompañada por los oficiales de policía que mantenían a mamá a distancia mientras yo recogía mis pertenencias. Esto es temporal, explicó la señora Torres. Solo hasta que podamos asegurarnos de que estás a salvo y James reciba la ayuda que necesita. Mamá nos seguía por la casa, alternando entre la ira y la súplica. Emily, por favor. Es tu hermano. Podemos arreglar esto como familia. Pero al mirar mi habitación, la cerradura rota, los objetos de valor desaparecidos, la silla que había empujado contra la puerta por la noche, supe que no había manera de arreglarlo. Esto no era familia. Esto era supervivencia. Al salir de la casa, vi cómo remolcaban el coche de James como evidencia.
Mamá estaba en la puerta llorando, pero sin intentar detenerme. Tal vez, en lo más profundo, sabía que esto tenía que pasar. Hiciste lo correcto, me dijo el doctor Andrews antes de que me fuera del hospital. Se necesita valor para romper el silencio. Recuerda eso. En el coche de la trabajadora social, rumbo a una casa segura temporal mientras esperaba a la tía Sara, toqué suavemente mi hombro. Por primera vez en años, sentí algo más allá del dolor y el miedo. Sentí esperanza. Mi teléfono vibró con mensajes de mamá. Por favor, vuelve a casa. No destruyas nuestra familia. James dice que lo siente. Apagué mi teléfono y observé cómo las calles conocidas desaparecían detrás de nosotros. A veces me daba cuenta de que salvarte a ti misma significa dejar atrás a las personas que se niegan a salvarte. 6 meses después, me encontraba en una sala de justicia en Portland, con la mano de mi tía Sara firme sobre mi hombro, y mi hombro ya sanado. El juez estaba revisando la evidencia por última vez antes de anunciar la sentencia de James. Mi hermano estaba sentado con su abogado, luciendo de alguna manera más pequeño sin su habitual presencia intimidante. El doctor Andrews había viajado para testificar, presentando mis registros médicos y explicando el patrón de lesiones que había detectado. En mi opinión profesional, dijo con firmeza, estas lesiones son consistentes con trauma intencional repetido, no accidentes o juegos bruscos. Mamá también estaba presente, sentada detrás de James. Durante los últimos 6 meses había enviado mensajes alternando entre culpa y recriminación. Te extraño seguido de ¿cómo pudiste abandonar a tu familia? Pero vivir con la tía Sara me había mostrado lo que era un hogar sano. Uno sin miedo, sin objetos perdidos, sin necesidad de atrancar la puerta por la noche. El juez carraspeó. James Parker, este tribunal considera sus acciones particularmente perturbadoras. Usted abusó sistemáticamente de su hermana menor, usando violencia física e intimidación para explotarla financieramente. La evidencia muestra un patrón claro de violencia en escalada que, de no ser detenida, podría haber resultado en lesiones aún más graves. James fue sentenciado a 3 años de prisión con consejería obligatoria y manejo de la ira. El juez también hizo permanente la orden de restricción. No podría acercarse a mí hasta que tuviera al menos 21 años, y aún así solo si yo decidía permitir contacto. Después de la sentencia, mamá se me acercó en el pasillo del juzgado. Lucía más vieja, cansada. Emily, dijo suavemente. Lo siento. Debería haberte protegido. Sí, respondí. Deberías haberlo hecho. La tía Sara se interpuso entre nosotras. Karen, Emily necesita tiempo. Si quiere trabajar en su relación contigo, será en sus términos, no en los tuyos. Mi nueva vida en Portland era todo lo que nunca había osado esperar. Estaba terminando la preparatoria con calificaciones de 10, sin perder clases por accidentes. Mi maestra de arte había inscrito mis trabajos en un concurso estatal y había ganado el 2º lugar. La tía Sara me ayudó a abrir una nueva cuenta bancaria a la que solo yo podía acceder, e incluso empecé a trabajar medio tiempo en una librería local. El doctor Andrews se mantenía en contacto, enviando correos ocasionales para preguntar por mi progreso. Su intervención me había inspirado. Decidí estudiar psicología en la universidad, con la esperanza de ayudar a otros adolescentes atrapados en situaciones de abuso. Estás prosperando, notó mi terapeuta, la doctora Martínez, durante una de nuestras sesiones semanales. Pero está bien que todavía sientas enojo por lo que pasó. No estoy solo enojada, admití. Estoy agradecida. Agradecida con el doctor Andrews por ver a través de las mentiras. Agradecida con la oficial Chen por creerme. Agradecida con la tía Sara por darme un verdadero hogar. Las pesadillas sobre James habían desaparecido casi por completo, aunque a veces todavía me despertaba para revisar que las puertas estuvieran cerradas. Pero la tía Sara había instalado un sistema de seguridad, y por primera vez en años, me sentí segura en mi habitación. Un año después de aquel día en urgencias, recibí una carta de James desde la cárcel. La tía Sara me ofreció leerla primero, pero decidí abrirla yo misma. Querida Emily, los consejeros aquí me están ayudando a entender lo que te hice. Ya no puedo culpar a la muerte de papá ni a mi adicción al juego. Te lastimé repetidamente y lo siento. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que estoy trabajando para cambiar. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi escritorio.
Tal vez algún día estaría lista para leer el resto, pero todavía no. Por ahora, me enfocaba en sanar y construir mi futuro. Mamá también había comenzado terapia, enfrentando finalmente su papel en permitir el abuso de James. El mes pasado había enviado una tarjeta de cumpleaños, sin pedir nada, solo diciendo que estaba orgullosa de mi premio de arte y esperando que yo fuera feliz. De pie en mi habitación en la casa de la tía Sara, mirando mis nuevos materiales de arte y mi laptop intacta, toqué mi hombro, que antes era símbolo de miedo y ahora recordatorio del día en que encontré el valor de hablar. En mi pared colgaba una frase enmarcada que el doctor Andrews me había enviado. Sanar no significa que el daño nunca existió. Significa que el daño ya no controla tu vida. Más tarde esa semana, hablé en una sesión de capacitación hospitalaria sobre cómo reconocer señales de abuso. Entre el público, vi la misma determinación en los ojos del personal médico que había visto en los del doctor Andrews ese día. El compromiso de mirar más allá, de cuestionar las excusas, de ayudar a quienes no podían ayudarse a sí mismos. A veces, les decía, salvar a alguien es tan simple como ser la primera persona en decir, no creo que esto sea un accidente. A veces eso es todo lo que se necesita para romper el ciclo. Al salir del hospital, con los hombros fuertes y rectos, sonreí. James había intentado romperme, pero en cambio me liberó. A veces, los peores momentos de nuestra vida nos llevan a nuestra mayor fortaleza. Y el mío me había llevado aquí, a un futuro que finalmente podía elegir libremente.